¿Cómo fue el gobierno del monarca inglés a inicios del siglo XIII? ¿A qué conflictos se enfrentó en su reinado? ¿Qué le llevó a perder gran parte de su poder en esa época? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. En la Edad Media, por lo general, se esperaba que los reyes cumplieran con dos funciones principales: mantener y, de ser posible, ampliar las fronteras de sus dominios y proteger a sus súbditos de ataques extranjeros. Además, también debían garantizar que se hiciera justicia y que se protegieran los derechos y la propiedad de sus subordinados. Pero a principios del siglo XIII llegó al trono inglés un monarca que desafiaría estas expectativas. Juan I, conocido como Juan sin Tierra, el hijo más joven de Enrique II, llegó a reinar Inglaterra en 1199. Su ascenso al trono estuvo en duda desde antes de que se le coronara, ya que su derecho a la corona no era claramente mayor que el de su sobrino Arturo, hijo de uno de sus fallecidos hermanos mayores. Juan llegó al trono en parte porque Arturo era menor en aquel momento, y además, como conde de Bretaña, se encontraba bajo la influencia del rey de Francia, Felipe II, y por eso era percibido por gran parte de los nobles como un peligro para la independencia de Inglaterra. Pero desde el inicio, Juan tuvo un carácter muy poco prudente, y pronto mostró estar dispuesto a todo por obtener y conservar el poder. Su autoridad estuvo constantemente desafiada por tres poderes rivales: el del rey de Francia, el de la Iglesia Católica y el de los varones ingleses. Las luchas de poder entre todos ellos sería lo que pondría al monarca en el mayor desafío de todo su reinado. Pero antes de eso, antes de convertirse en rey, Juan había dado parte de las posesiones continentales que había heredado como príncipe a Francia, para que el rey francés le apoyara en su ascenso al trono, y así terminar con los partidarios de su primo Arturo. Pero una vez que obtuvo la corona, muy pronto surgieron nuevos conflictos. Juan decidió que deseaba casarse con Isabel de Angulema. Eso le daría posesión de territorios estratégicos para aumentar su control sobre Aquitania, una región francesa que aún estaba en posesión inglesa en aquel momento. Sin embargo, eso provocó molestia entre los habitantes franceses de Poitou, que pidieron auxilio al rey de Francia. Felipe II terminó por resignar ese territorio, así como Anjou y Maine, a Arturo, mientras que a Normandía la invadió para quedársela él mismo, y declaró la guerra contra Juan. Los varones del norte de Francia se unieron a las intenciones del rey Felipe, y los franceses se apoderaron en efecto de Normandía. A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente. Pero el monarca inglés no se conformaría con ese primer resultado, y se decidió a realizar una expedición militar para recuperar sus tierras perdidas, lo que extendió la guerra por muchos meses. Ese conflicto acabó por tener graves consecuencias para el rey inglés. Por un lado, el costo de las campañas militares llevaron al monarca a aumentar los impuestos y a explotar al máximo sus derechos sobre los feudos, ya que en ese momento Inglaterra no podía igualar la creciente riqueza de Francia. Esto afectó sobre todo a los varones, que quedaron endeudados con prestamistas, y además vieron disminuida su autoridad en sus propios feudos, ya que el rey había roto el acuerdo social de que los nobles podían administrar sus tierras como mejor les pareciera, todo por financiar una guerra que estaba fracasando. Los varones deseaban volver a los años anteriores a 1154, cuando pensaba que Inglaterra había sido una sociedad verdaderamente feudal, interrumpida a partir del reinado de Enrique II y sus hijos. Y para empeorar las cosas, durante la guerra con Francia se tuvieron que retirar de la circulación grandes cantidades de plata y almacenarlas durante meses, lo que provocaba periodos en los que estas monedas eran muy difíciles de conseguir. El caro crédito comercial dificultaba las compras y se dañó la economía en general. ¡Mira lo que hiciste, Barry! Esa situación llevó a tal descontento que muchos de estos nobles se decidieron a tomar las armas y planear una rebelión contra el rey a partir de 1212. Cuando el rey se enteró de la conspiración, actuó rápidamente para apoderarse de los castillos de los conspiradores y declararlos criminales. Poco después, el rey se esforzó en poner a los varones más bajo su control, exigiendo la custodia de los castillos, cartas de fidelidad o incluso la entrega de sus hijos como rehenes a cambio de su buena conducta. ¡Desgraciado! Tales medidas represivas, junto con más esfuerzos de recaudación de fondos, despertaron nuevos rechazos entre los nobles. Pero para 1213, el rey inglés estaba cada vez más preocupado por una inminente invasión francesa, así que en la primavera de 1214 emprendió una expedición al continente.
Pero en julio, su estrategia quedó arruinada después de una desastrosa derrota. Todo el esfuerzo de recaudación de fondos, sumado a su derrota militar, llevaron al estallido de la Gran Rebelión contra el rey Juan. Esta vez, los varones esperaban el apoyo del Papa, con quien el rey ya tenía conflictos, e incluso le había excomulgado en 1209. La situación amenazó con evolucionar hacia una guerra civil. Se formó una coalición política entre varones y clérigos, y comenzaron a alzarse voces que exigían que Juan cumpliera las promesas hechas por reyes anteriores, de gobernar bien y de acuerdo con las costumbres y las leyes. En el centro de las preocupaciones, tanto de los clérigos como de los varones, estaba la de someter al rey Juan a la ley para definir y limitar su autoridad. El arzobispo de Canterbury, Stephen Langton, apoyado por el Papa, se reunió con los varones rebeldes y elaboró un documento que se convirtió en la base de la futura Carta Magna. Los varones llegaron a Northampton, acompañados de hombres armados, dispuestos a presentar una lista de demandas no negociables. Pero cuando el rey no apareció, enviaron sus demandas a su castillo de Wallingford, cerca del lugar. Y mientras tanto, las autoridades de la ciudad de Londres, cansadas también de la explotación financiera del rey y descontenta con las guerras, se unió a los rebeldes. Y a pesar de que el rey opuso gran resistencia, finalmente se vio obligado a negociar, cuando los londinenses abrieron las puertas de la ciudad a los rebeldes. Ay, bueno, así sí. Después del suceso en Londres, el rey buscó conversaciones con los rebeldes, y las reuniones de emisarios reales con representantes de los nobles dieron lugar a la redacción de los artículos de los varones. Los artículos de los varones fueron la base para las discusiones finales que se dieron en junio de 1215, llevando a la creación de la Carta Magna de Inglaterra. El documento se basó en parte en la carta de coronación de Enrique I y en parte en las necesidades de los acontecimientos recientes. Fue ante todo un tratado de paz. Su intención era poner límites al poder del rey para imponer impuestos y explotar a sus súbditos, con el fin de que se pudiera restablecer la paz entre el rey y sus súbditos. La carta incluía cláusulas sobre las libertades de la Iglesia, de la ciudad de Londres y sobre todo la protección de los derechos de los varones, sus herederos y sus siervos. Principalmente, pretendía impedir el resurgimiento de la autoridad real sin control, primero exigiendo la expulsión de los alguaciles extranjeros nombrados por el rey, y después imponiendo un comité supervisor de 25 varones que podían oponerse a los decretos reales. También se establecía que estos hombres estaban facultados para hacer la guerra contra Juan si el rey infringía de alguna manera los términos de la carta. El 15 de julio en Runnymede, el rey Juan aceptó los términos de la Carta Magna, que en su conjunto acabó por establecer las bases para la formación del Parlamento inglés, que hasta el día de hoy participa en el gobierno de esa nación. Y aunque debido a los conflictos que surgieron luego de su elaboración, las cláusulas más radicales fueron removidas en poco tiempo, la Carta Magna sobrevivió al paso del tiempo, y sus principios fueron ampliamente imitados, principalmente la idea de una ley fundamental que limita a los gobernantes y reconoce los derechos de los gobernados. Y se pueden encontrar rastros de esto en la Carta de Derechos de los Estados Unidos, en la Declaración de los Derechos del Hombre de Francia y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Saludos y muchas gracias a Jorge Álvarez por ser miembro del canal. Gracias por tu apoyo. Gracias por ver el video de hoy. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas